Education. The IT is on education, the education is on IT. Cuando queremos encontrar las diferencias entre el enfoque instrumental, que es el enfoque anglosajón, y el enfoque dialógico, pues las podemos determinar, como ya se ha dicho previamente, por el uso que le dan a las tecnologías. En el enfoque instrumental, la tecnología es un fin en sí misma, es decir, lo importante es hacer el video, lo importante es tener el podcast, lo importante es hacer el periódico o lo importante es desarrollar el objeto virtual. Y ahí estaríamos teniendo una visión reducida y que también fue desarrollada en algún momento por Marshall McLuhan cuando habló de la aldea global y de que el medio era el mensaje. Pero esta es una versión canadiense, una versión anglosajona. Nosotros en América Latina, ¿qué pensamos? ¿Qué proponemos? Que la cámara, que el video son instrumentos que nos permiten la comunicación, pero que además nos permiten la reflexión y la comprensión de la realidad. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que si vemos una fotografía que nos muestra, que nos cuenta, que nos entrega un mensaje, que nos cuenta una historia, no es solamente la fotografía en sí, esa ventana que nos permite ver la realidad, no, es la manera en que nosotros podemos interpretar los contextos, podemos hacer apuestas y propuestas a partir de esa fotografía. Y eso es realmente la esperanza que se tiene cuando hablamos de la educomunicación en América Latina. Entonces, cuando tenemos que volver a pensar esta idea de los medios de comunicación, de la virtualidad, de la internet y de la educomunicación en ese nuevo entorno, tenemos por supuesto que pensar en una palabra y pensar en una definición. Y esa palabra es la hipermediación. Por supuesto, si los medios tradicionales, la televisión, la fotografía, el cine, la radio, la misma prensa, nos permiten analizar y contextualizar y transformar desde una praxis creativa nuestra realidad en el aula de clase, pues por supuesto estas nuevas tecnologías, estos nuevos medios como son la internet, como son las redes sociales, como son las diferentes plataformas tecnológicas, nos van a posibilitar generar estas transformaciones en nuestras aulas, que por supuesto como esta en la que estamos ahora es una aula virtual. Y para esto quiero recoger esta frase que está un poco larga, pero que no la quería cortar porque Scolari en ella nos da una visión general, pero una visión bastante abarcante de lo que sería la hipermediación. Dice, al hablar de hipermediación, no nos referimos tanto a un producto y un medio, sino a un proceso de intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrolla en un entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados tecnológicamente, de manera que podamos articularnos entre sí y además relacionarnos y tener una mayor cantidad de medios y unas nuevas interrelaciones. ¿Qué es lo que nos está diciendo Scolari sobre la hipermediación? Que por supuesto a partir de un primer mensaje, a partir de una primera red, podemos empezar a ir ampliando y a ir creciendo esas redes de información y de conocimiento que nos permite, por supuesto, conectarnos con personas a quienes conocemos y con personas a las que nunca hemos visto y a pesar de eso, construir conocimiento de manera conjunta. ¿Por qué es importante entonces la educomunicación en el ciberespacio? Dice porque se debe entender no solo como desde una dimensión tecnológica y mediática, sino como una comunidad de práctica, de lo que venía hablando anteriormente, de esa posibilidad que tenemos gracias a este desarrollo magnífico que es la internet y gracias a estas plataformas como Moodle, por ejemplo, para construir conocimiento conjuntamente, incluso con personas, como ya lo dije de manera previa, con las que nunca hemos hablado, pero con las que compartimos ideologías, con las que compartimos pensamiento, con las que compartimos referentes teóricos. Entonces,
esta inserción de la tecnología, este uso de la tecnología, no es solamente si yo soy capaz de manejar muy bien el Excel, que es una herramienta fundamental para nuestro desarrollo profesional, sino cómo le podemos apropiarlo y cómo podemos generar nuevos conocimientos a partir de esta herramienta tecnológica. Ya entonces, con esta presentación sobre los conceptos de educación, comunicación, educomunicación, y cómo desde las diferentes corrientes de pensamiento se ha desarrollado el concepto tanto en América Latina como en el mundo anglosajón, pues aparecen dos preguntas, y es ¿cómo afrontar estas teorías de aprendizaje o cómo afrontar las teorías de aprendizaje en la era digital desde el ámbito de la educomunicación? Esa es pregunta que les queda para ustedes. Y la segunda pregunta es ¿cómo afecta esto a la creatividad, a la cultura y a la economía en las instituciones sociales o en las estructuras organizativas? Estamos hablando cómo afectan estas tecnologías de la información y la comunicación y esa nueva forma de insertarla desde la educomunicación a los procesos de enseñanza y aprendizaje en diferentes organizaciones. Si estamos en una escuela, en un colegio, en una universidad, muy bien. Pero si estamos en una empresa donde estamos haciendo gestión del conocimiento, por ejemplo, entonces, ¿cómo estas nuevas tecnologías terminan afectando o favoreciendo la creatividad y la transformación de estas organizaciones? Esta es la bibliografía que se trabajó durante esta presentación y los dejo con el foro, con las dos preguntas planteadas para que conversemos y discutamos a partir de ellas. Muchas gracias. Education. The IT is on education, the education is on IT. Education. The IT is on education, the education is on IT.